Saludos amigos y amigas, conocidos y por conocer. Por la amenaza del coronavirus estamos obligados a conmemorar la Semana Santa 2020 de una manera diferente, desde nuestra casa hasta la tuya. Un domingo como hoy, en el año 31, hace 1989 años, Jesús continuó su viaje hacia Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos a buscar un pollino que nadie había montado antes. Sobre ese pollino Jesús continuó su marcha hacia Jerusalén. A su paso la gente tendía los mantos por el camino, haciendo una alfombra para su paso. Llegados cerca de la bajada del Monte de los Olivos, la multitud empezó a alabar a Dios por las maravillas que habían visto. Sus palabras fueron: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Fariseos presentes increparon a Jesús: reprende a tus discípulos. Y Jesús contestó calmadamente: si estos callaran, las piedras clamarían. Cerca de Jerusalén, Jesús dijo llorando: si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Profetizó además que la ciudad sería cercada y derribada. Jesús entró a la ciudad, fue al templo y luego de un tiempo muy breve se fue hacia Betania, en donde pasó la noche. Tenemos un hermoso obsequio para usted. Es el libro El Camino a Cristo, una edición especial con lindos colores, o el libro Esperanza en medio del caos. Comunícate con nosotros para que escojas uno de estos libros que queremos hacerte llegar. Nos puedes escribir al email apocalipsis2731@gmail.com o nos puedes escribir a través de los medios donde nos estás viendo. Si es en Facebook, asegúrate que sea Facebook/Efren Pagán. Cada día vamos a estar transmitiendo de mi casa hasta la tuya. Así que está con nosotros a las 9 de la noche durante toda esta semana para que aproveches ver la palabra de Dios. Te sugerimos también que veas el programa de televisión Revelación para Hoy o Apocalipsis Hoy. Se transmite en Puerto Rico los sábados a las 8 de la mañana por los canales de Univisión Teleisla 7.1, 9.2, 11.2 y a través de los servicios de Dish y DirecTV. Sábados 8 de la mañana. Te invitamos para que nos veas también. Dios te bendiga. Saludos amigos queridos, que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta hora tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y queremos presentarnos antes que nada. Mi nombre es Luis Avilés, soy pastor de las Iglesias Adventistas de Lajas y ella es mi esposa Solange Pineda. Somos la familia pastoral que tiene a cargo las iglesias adventistas del pueblo de Lajas, la iglesia adventista en el barrio La Plata, la iglesia de Santa Rosa y la iglesia de Lajas Pueblo. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Pero no queremos hacerlo sin antes pedir la bendición y la presencia de Dios. Y le quiero pedir a mi querida esposa que invoque la presencia de Dios en este momento. Así que les invitamos a orar. Muy bien, donde quiera que esté, oremos. Nuestro Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos y que está aquí en medio nuestro, Señor, queremos entregar esta programación de inicio a fin. Señor, queremos que tú nos dirijas, queremos orar por el poder del Espíritu Santo, Padre, para que pueda usar a mi esposo en este momento al exponer tu palabra. Queremos orar para que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas que estarán escuchando esta programación. Queremos glorificarte y alabarte porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Quédate con nosotros, Padre. Te entregamos esta programación en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte con nosotros. Ahora sí, vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema que toca para hoy es el tema que he titulado Las entradas triunfales de Jesucristo. La más conocida es la entrada de Jesucristo a Jerusalén,
que durante esta semana muchos están recordando esta entrada de Jesucristo a Jerusalén. En la televisión están viendo películas que muestran cómo Jesucristo entró a Jerusalén de manera triunfal. Sin embargo, hoy queremos estudiar cómo Jesús entró. Queremos ver algunos detalles de lo que sucedió Jesús al entrar, para que nosotros podamos notar la importancia de este evento y lo significativo que fue. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron todos acerca de esta entrada. Lo que quiere decir es que esta entrada es bien importante, es bien especial y nosotros hoy vamos a estudiarla. Pero antes de llegar allí, quiero que nosotros veamos el contexto de esta entrada triunfal para que así podamos notar algunos detalles importantes. En Juan, en el capítulo 11, nos dice que Jesucristo había resucitado a Lázaro. Lázaro había estado muerto por 4 días y Jesús, de una manera milagrosa, había resucitado a Lázaro. Ahora encontramos que en el capítulo 12, Jesucristo vuelve a Betania 6 días antes de la Pascua. Jesucristo está en Betania y es ungido por María. Es ungido antes de entrar a Jerusalén. Ahora, en el verso número 9 del capítulo 12, dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora encontramos que gran multitud de personas, 6 días antes de la Pascua, llegaron a Betania, llegaron buscando a Jesús y buscando al trofeo de Jesucristo, buscando el milagro más reciente de Jesucristo, que era Lázaro. Ahora imagínense una persona que llevaba 4 días muerta, que de la noche a la mañana está sentado en su mesa comiendo. Eso es algo grandioso. No había ningún ser humano que había podido hacer esto, solamente Jesucristo. Esto no agradó para nada a los líderes religiosos. Ellos estaban buscando la manera de dar muerte a Jesús porque Jesús estaba trayendo a las multitudes hacia sí mismo. Y encontramos que se acerca la fiesta de la Pascua. La encontramos en el capítulo 12 y en el verso 12 de Juan, que dice que al día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta y al oír que Jesús venía a Jerusalén, y me detengo allí. Grandes multitudes habían venido a Jerusalén. Era costumbre que para la fiesta de la Pascua los judíos se reunieran en Jerusalén. Judíos que vivían en Jerusalén o en ciudades cercanas, y también judíos que venían de la diáspora, de la dispersión o de lugares lejanos. Todos venían a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Esta fiesta era de suma importancia para ellos, pues les recordaba la manera en que Dios los había libertado de Egipto. Ahora ellos estaban celebrando la liberación que Dios había hecho con ellos a través de la Pascua. Y sabían que Jesucristo iba a estar en ese lugar. Ahora imagínense en cuál era el tema de conversación que tenían todas estas personas. Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro, pero que Jesús también había hecho otras cosas. Este era el 3er año del ministerio de Jesucristo, así que ellos habían visto a Jesucristo sanar enfermos, echar fuera demonios. Ellos habían visto cómo Jesucristo tenía inclusive poder sobre los elementos de la naturaleza, y ahora habían visto cómo Jesucristo resucitaba muertos. Ellos estaban convencidos de que Jesús no era un mero hombre, de que Jesús era algo más, era alguien más. ¿Y quién podía ser sino el Mesías? Repetidas veces durante el ministerio de Jesús le preguntaron si Él era el Mesías, y en muy pocas ocasiones Jesucristo abiertamente dijo que era el Mesías, con la excepción de la mujer samaritana, que le dijo que Él era el Mesías. Ahora todas estas personas estaban con el deseo de saber si Jesús era realmente el Mesías o no. Y ahora es que encontramos que nos dice el libro de Marcos capítulo 11, verso 2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, había mandado a sus discípulos a que buscaran
a un pollino, hijo de asna. Este se encontraba amarrado en un lugar, los discípulos lo trajeron a Jesús y Jesús monta sobre él. Lo interesante de todo esto es que estos pollinos, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que eran difíciles de domar, especialmente si nadie se había montado sobre él. Así que Jesús se monta sin ningún tipo de problema sobre este pollino. Pareciera ser que el pollino sabía quién estaba sobre él, que el creador de los cielos y de la tierra estaba montándose sobre él y iba de camino a una misión especial. Algunas personas piensan que esta entrada de Jesucristo debió ser de una manera diferente, que Jesucristo debió haber montado un corcel, un caballo, y debió haber entrado mostrando su poder para que la gente temiera y así mostrarle a ellos que Él era realmente el Mesías. Sin embargo, Jesús toma a un asno de carga para entrar a Jerusalén, mostrando su bondad, mostrando su mansedumbre, mostrando así su humildad. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Por más recursos que tengamos o poder o lo que sea, nosotros debemos ser mansos y humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús se está acercando a Jerusalén, bajando de la montaña sobre este pollino, y todas estas personas estaban haciéndose la pregunta: ¿será Jesús realmente el Mesías? ¿Será Jesús realmente el del que escribieron los profetas? Y lo interesante es que mientras Jesús bajaba montado sobre un pollino, toda esta gente lo vieron y recordaron la profecía de Zacarías en el capítulo 9, verso 9, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía era de gran importancia. Ellos estaban viendo esta profecía cumplirse delante de sus ojos, al igual que otras profecías. Esto llenaba de gozo y de regocijo a todo Israel, porque en repetidas ocasiones ellos habían escuchado mensajes de los profetas: así dice Jehová, y estos son los juicios que van a venir sobre ti, y estos son los juicios que vendrán, y estos son los juicios. Sin embargo, hace un paréntesis el profeta Zacarías aquí, les habla de su rey, de su Mesías, de su libertador, que vendría a libertarlos de una manera simple y de una manera humilde. Y ellos, al ver el sermón dado por Jesucristo montado sobre el pollino, quedaron convencidos de que realmente Jesús era el Mesías esperado, que realmente Jesús era el Mesías prometido, que los venía a libertar a esta tierra. Ahora mira lo que dice Lucas en el capítulo 19, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El gozo se hacía sentir porque ahora el Mesías prometido había entrado a Jerusalén. Y ellos estaban tan alegres y tan contentos y alababan a Dios porque sabían que el Mesías los había de libertar. Ellos querían una liberación, pero querían una liberación temporal. Ellos querían que Jesús los libertara del yugo de los romanos, que Jesús entrara, tomara el trono de David y echara fuera a los romanos y que le diera una libertad que antes tenían. Sin embargo, en la agenda de Jesús no estaba libertarlos de los romanos. En la agenda de Jesús estaba libertarlos de un enemigo mayor, de un enemigo que durante siglos había estado perjudicando a la nación, que había estado perjudicando a la humanidad. Y ese enemigo es el pecado. Jesucristo había venido a esta tierra para ponerle fin al pecado, para erradicar el pecado. Y primero debía vencerlo. Para poder eliminar el pecado de manera completa, Jesús tenía que vencerlo. Jesús tenía que vivir una vida santa, mostrar ante el universo que Él podía cumplir la ley de su Padre, que Adán había quebrantado y que toda la humanidad no había podido guardar. Ahora Jesús venía a vencer el pecado, ese mismo pecado que ha ocasionado tanta maldad en el mundo. No hay que mirar las noticias mucho para saber la maldad que hay en este mundo. La maldad cada día sigue aumentando. El pecado es aquello que está dentro del hombre, que hace que el hombre se separe de Dios y tenga un comportamiento malo, negativo.
Y la gente hoy en día están haciendo las cosas mal. La gente hace lo que le da la gana. Hoy en día cualquiera se baja del carro y saca un arma y mata como si no fuera nada. Hoy en día cualquier hombre deja a su esposo y busca a otro. Cualquier mujer deja a su esposo y se va y busca a otro. Es decir, la maldad en el mundo es tanta que nosotros la podemos ver de manera latente a nuestro alrededor. No solamente eso, sino que el pecado ha causado en el hombre el deterioro de la mente, el deterioro de las facultades mentales, y es por eso que nosotros hoy en día tenemos tantas personas con problemas mentales. Muchos sufren de depresión, muchos sufren de situaciones que la ciencia hoy en día está tratando de buscar la manera de resolver, pero no la podrán resolver. El único que puede resolver el problema del pecado que ha causado tanto mal en el ser humano se llama Jesucristo. Y ese mismo Jesús ahora estaba haciendo una entrada a Jerusalén, no para libertarlos de los romanos, sino para libertarlos de lo que realmente necesitaban liberación, que era del pecado. Muchas veces nosotros también queremos que Dios cumpla nuestra agenda, que Dios haga aquellas cosas que nosotros queremos y que son importantes para nosotros. Sin embargo, Dios, que conoce el fin desde el principio, tiene una agenda diferente. Y Dios va a hacer las cosas que para nosotros son mejores. Y Dios va a intervenir en aquellas cosas que van a afectar nuestro bienestar eterno. Porque las cosas temporales, si bien son importantes, pues vivimos día a día, pero es más importante las cosas eternas. Y Jesús estaba interviniendo en la vida espiritual de la nación de Israel al traer liberación del pecado. En el libro de Marcos, en el capítulo 11 y en el verso 8, que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ellos habían tirado sus mantos al suelo y de esta manera estaban creando una especie de alfombra real. Y ahora Jesucristo estaba cabalgando sobre esta alfombra. Ellos tenían palmas en sus manos que eran símbolo de la victoria. Ellos estaban regocijándose porque el libertador había entrado. Y decían algo muy importante, decían: Hosana, Hosana. Esta palabra, Hosana, en la antigüedad quería decir sálvame, sálvanos. Y todas estas personas estaban clamando y le estaban pidiendo a Jesús que los salvara. Nosotros debemos aprender mucho de esto. Diariamente nosotros debemos pedirle al Señor que nos salve. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, creando escenarios para destruir nuestra vida espiritual, para que nosotros perdamos nuestra corona, perdamos nuestra salvación que Jesucristo ganó. Y nosotros debemos todos los días clamar: sálvanos, sálvanos. Y si de alguna manera u otra nosotros nos hemos desviado del camino, pedirle al Señor que nos ayude, que no se dé por vencido con nosotros y que nos ayude a continuar el camino de la fe. Y esta gente gritaba: Hosana, sálvanos. Un descendiente de David había de tomar el trono, y estas personas reconocían a Jesús como ese descendiente que iba finalmente a tomar el trono y que iba a libertarlos. Jesús se proclamó como Mesías al hacer esta entrada. Y una de las razones por las que Jesús estaba haciendo esto era porque Jesús quería llamar la atención de toda la gente. Gente que había venido de diferentes lugares, como ya hemos visto antes, estaban viendo una escena nunca antes vista. Jesús un sinnúmero de ocasiones había entrado a Jerusalén, pero ahora estaba entrando de una manera especial, de una manera profética, de una manera para mostrarle a la gente quién realmente él era y cuál era su misión. Al parecer esta entrada no fue tan triunfal, pues Jesucristo al final murió en la cruz del Calvario. Sin embargo, esa muerte que parecía una derrota fue en realidad la victoria.
porque esa muerte cumplió el propósito por el cual la gente gritaba Hosana y estaba tan alegre, porque Jesucristo ahora oficialmente los había libertado del pecado y de las consecuencias del pecado. Ahora en Jesucristo somos libres de las consecuencias del pecado, somos libres del poder del pecado que efectúa en nosotros. Ahora, por el poder de su Santo Espíritu, nosotros podemos vencer al pecado y somos libertados. El mismo Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora nosotros encontramos la segunda entrada. La primera entrada fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y ahora vamos a ver esta segunda entrada. Esta segunda entrada se da luego de que Jesús resucita. Jesús resucita y asciende al cielo, y hay un evento especial. Salmo capítulo 24, verso 7 nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ahora, el momento más esperado por las inteligencias celestiales. La gente había visto a Jesús morir en la cruz del Calvario y resucitar, y los ángeles eran testigos de todo esto. Pero ahora Jesús estaba retornando al lugar que una vez Él estuvo, retornando al cielo. Y los ángeles estaban gozosos de recibir a Jesucristo. Y cuando abren esas puertas para recibir a Jesucristo, ellos comienzan a alabar aún con mayor júbilo que aquellas personas que habían alabado a Jesús una vez entró a Jerusalén. El cielo estaba contento, el cielo estaba alegre de ver a Jesucristo resucitado, nuevamente entrando al reino de su Padre. Este evento fue bien importante, pues el Padre así mostraba el agrado que tenía para con Jesús luego de la crucifixión. Ustedes sabrán que en el momento de Jesucristo morir, dijo las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado por el cual Jesucristo murió, el pecado de la humanidad, estaba sobre sí. Y el Padre había apartado su rostro de él, y no porque el Padre quería dejar a Jesucristo, sino que el pecado era tan ofensivo que el Padre se había ocultado de Jesucristo, y una nube negra espesa ocultaba la presencia del Padre para con Jesús, y Jesús se sentía desamparado, sentía que el Padre lo había abandonado. Y ahora, cuando Jesucristo asciende, esta procesión, cuando Él ve este evento, está mostrando que el Padre realmente aceptó su sacrificio. El Padre permite que las inteligencias celestiales le adoren, que los ángeles adoren a Jesucristo, pues Jesucristo había triunfado. Y esta es la segunda entrada triunfal. La tercera entrada triunfal es aquella que se ha de realizar pronto. Es aquella entrada que Jesucristo ha de hacer a esta tierra por segunda vez. La primera vez vino a nacer en un pesebre y a morir en una cruz, pero la segunda vez va a ser de una manera diferente. La condición de este mundo hoy en día fue la misma predicha por Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 24. Jesucristo dijo que iban a haber guerras, lo estamos viendo. Jesucristo dijo que iban a haber terremotos, lo estamos viendo y sintiéndolo. Jesucristo dijo que iban a haber pestes, y las estamos viendo. Jesucristo dijo que iban a haber falsos profetas y falsos maestros, y los estamos viendo mucho a través de las redes y en todos los medios de comunicación. Pero Jesucristo profetizó que el amor de la mayoría se iba a enfriar y que la maldad iba a aumentar sin límites. Y eso es una de las cosas que estamos viendo. La maldad está aumentando y está llevando a este mundo a un caos, a una crisis, que la gente al final va a querer un libertador. Dígame si es cierto o no es cierto que en esta situación que estamos viviendo ahora del coronavirus no queremos liberación. No queremos que Dios intervenga, elimine el virus y se lo lleve. O estas situaciones que todavía estaban sintiendo nuestros hermanos del sur, que está temblando la tierra, que no quieren que esto se detenga.
De esta manera, el pueblo de Israel quería que los romanos se detuvieran, que ellos dejaran de esclavizarlos. Y el mundo va a desear que Jesucristo venga y que los liberte. Satanás va a tomar ventajas sobre este deseo y va a personificar a Jesucristo, va a aparecer como si fuera Jesucristo y va a engañar a muchos. Dice la Biblia que podría engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero en medio de este caos que Satanás ha de tomar ventaja, Jesucristo ha de hacer su última entrada triunfal. Y es aquella que encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y los regiría con vara de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jesucristo no viene un humilde pollino entrando por las puertas de Jerusalén. Ahora Jesucristo viene en un caballo blanco, en un corcel de guerra, junto con sus ejércitos celestiales, para traer liberación al pueblo de Dios que está siendo oprimido en este mundo de maldad y de pecado. Ahora Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para traer la liberación esperada para su pueblo. Y cuando esto suceda van a haber dos grupos. Va a haber un grupo que va a desear que las peñas caigan sobre ellos, como dice Apocalipsis capítulo 6, dice: caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero, de aquel que está sentado en el trono. Ellos van a desear morir cuando vean a Jesucristo. Sin embargo, va a haber otro grupo que va a decir, como el profeta Isaías escribió en el capítulo 25, verso 9: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Jesucristo, querido del cielo, viene a entrar triunfalmente a esta tierra. Pero no viene a morir en la cruz del Calvario. No viene para que echemos palmas y tiremos nuestros mantos para hacer una alfombra real como lo hicieron los judíos. Jesucristo viene a tomar lo que Él compró con su sangre. Y Él compró, queridos, con su sangre tu vida y mi vida. Y es por eso que Él todos los días lucha para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros le entreguemos nuestra vida, para que cuando Él venga, Él pueda reclamarnos verdaderamente como suyos. Jesucristo no va a poder venir a reclamar a aquel que no quiere estar con Él, aquel que le ha dado la espalda o aquel que no quiere vivir para Él, porque sería infeliz en el reino de los cielos. Es por eso, queridos del cielo, que yo te invito a que tú busques de la presencia del Señor a través de su palabra, que tú te conectes en el internet y busques mensajes inspirados de Dios para que tu relación con el Señor se fortalezca, para que el poder del Espíritu Santo te liberte del pecado, de la vida de maldad, y tú puedas realmente prepararte para tener un encuentro con tu Dios. En esta hora, si ese es tu deseo, yo te invito a que inclines el rostro junto conmigo y tengamos esta palabra de oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le agradecemos por su palabra. Le agradecemos por su palabra porque es una guía segura en un mundo de pecado y de tinieblas. Y hemos, Señor, aprendido en el día de hoy que tú eres el victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cada vez que tú entras en victoria. Y queremos pedirle, oh buen Señor, que usted entre a nuestro corazón y tenga la victoria sobre nuestra vida. Que nos liberte del pecado, que nos liberte de toda maquinación del enemigo y que nos selle para vida eterna. Que en ese momento, cuando usted venga en las nubes de los cielos, nosotros podamos ser del grupo que le desea
que venga y que ese grupo que le recibe las nubes de los cielos. Por eso, Padre, acepta esta oración, acepta a cada uno de tus hijos que se han unido a esta oración, abrázanos con tus brazos de amor y haznos sentir de su paz. Le amamos y deseamos que esta oración pueda ser una realidad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.